era lo que ya estaban separados. Y bueno, como yo dije en la otra clase, gloria a Dios el que tiene una sola libreta y para siempre, y que llegó con esa santidad al casamiento. Pero bueno, no todos ha sido así. Por ahí se llegó con santidad al casamiento, pero después la vida hizo de que uno se separara y se divorciara, porque el casamiento es entre dos, la pareja es de dos. Y cuando dicen, sí, la culpa es 50 y 50, no. A veces una persona pone lo mejor de sí por su fe, por eso es importante lo que hablamos antes en novios y matrimonios, ¿no? Uno llega a que tener un mismo sentir, estar, ser personas y que tener que no sea yugo desigual, aún para las amistades también va esto. No que no nos tratemos con la gente común y corriente, van a las costumbres que después eso ya vamos a ir. Dice porque, bueno, como te decía, y bueno, si son divorciados, pueden llegar a tener un cargo. Divorciados y vuelto a casar. Acá es por algo bíblico. Si alguien se ha divorciado, se tiene que volver a casar legalmente por las leyes civiles y después se bendice el matrimonio y la unión y sabes que puede llegar a un pastorado, pero nunca dejes a una persona porque no tiene bien los papeles que le vayas a hacer de desprecio. No te estoy hablando de los cargos altos. Pastor tiene que ser casado y diáconos, tener las cosas legalizadas. Si no está apartado, y en ese tiempo que está apartado ya va a legalizar más que corriendo, volando las cosas para estar bien delante de Dios y de los hombres, que nadie tenga con qué venir a reprenderte por ese irreprensible. Dice, porque los que ejercen bien su diaconado, liderazgo, ganan para sí un grado honroso y la confianza en la fe que es Cristo. Los demás van a ver que, mira, este tenía este problema, mira cómo cambió. Y ya es que deben ser un ejemplo para la congregación, en sujeción y obediencia, porque la sujeción y la obediencia traen bendición. En Hebreos capítulo 13, versículo 13 al 17, dice, obedeced a vuestros pastores. En Hebreos capítulo 13, versículo 13 al 17, obedeced a vuestros pastores, como que van a dar cuenta, bueno, y ¿no es cierto? Después la bendición, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 al 15, por oír y guardando puesto, ¿no es cierto?, por obra las cosas de Dios, guardadas en el pacto de misericordia. Entonces, dice que Jesús, por la obediencia, no te amará, te bendecirá, te multiplicará el fruto de tus manos y de tu tierra. La obediencia trae bendición. Recordá estos versículos para que el que va a estar dando las clases la tiene que tener bien claro. Hebreos capítulo 13, versículo 13 al 17, obedeced a vuestros pastores. La bendición en Deuteronomio capítulo 7, 12 al 15. Estas cosas, ya digo, son para estar bajo la poderosa mirada del Señor y hacer las cosas lo mejor posible. Líderes que... Ahora una pregunta. ¿Un líder nace o se hace? ¿Los líderes nacen ya líderes o va formándolo? En Isaías 44, versículo 2, vemos que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Tiene un propósito para cada uno y solo nosotros lo podemos destruir. Fíjate qué cosa, ¿no? Cambiar el plan tremendo que tiene Dios para nuestra vida, y es tremendo dar contra Dios. Vemos aquí Sansón, fue una persona que cambió el plan que Dios tenía para él. Debemos tener cuidado. En 1 Samuel capítulo 9 vemos que Saúl ahí cambia también el plan que Dios tenía para su vida. Otro equivocado, pero era bueno y fue bajo la bendición de Dios, fue Jacob, en el libro de Génesis. Él se creyó que sí, le ayudaba a Dios, pero Dios ya tenía un plan para su vida.
por cuanto de ahí salió el nombre de Israel, ¿no? Bueno, todas estas cosas es ver de que un líder se nace, pero también se puede ir formando a través del tiempo en la obra de Dios. Pero la unción ya uno, Dios la va dando. Después vamos a ir a caracteres de líder, seguir con esto, y espero que te sea de bendición el poderoso nombre de Jesús. Creo que tenemos un tiempito más para seguir con eso. Carácter del líder. El líder se reconoce por sus actitudes. Busca de Dios, aprende de la palabra de Dios. Si no, ¿cómo va a poder guiar si no tiene conocimiento de la sana doctrina? Como siempre te digo, podemos equivocarnos en un lugar, en un tiempo. Bueno, tampoco tenemos una computadora en el cerebro. Y primero porque joven uno va aprendiendo y después ya porque tenemos cierta edad y nos olvidamos. Porque es así, mi querido siervo o sierva que estás escuchando. Algunos porque no tienen mucha memoria. Pero eso no va a cambiar la sana doctrina. Pero la doctrina, lo que habíamos comenzado a estudiar, o estudiamos ahí estudios bíblicos, no la sana. Estos son cosas de líderes, para líderes y obreros, que es importante también. Debe tener conocimiento de la sana doctrina. En 2 de Timoteo vemos que Pablo exhorta a ese joven pastor sobre conocimiento. En el capítulo 4:2, delante vemos las instrucciones para hoy. Parece que fueron escritos, para ahora, que nos escribió ayer. En 1 de Timoteo también, siempre sobre la doctrina y deberes de los ministros, obreros que sirven en la obra. Yo te pregunto a vos, ¿cómo podría alguien que no lee la Biblia o no la escucha? Porque ayer estuvimos tocando el tema ese. Hay gente que no sabe leer y escribir, pero tiene mucha retención. Presta atención en esos problemas de que alguien quiere servir a Dios, es una persona de edad. Tomate el tiempo a alguien en la iglesia y que le dé algunas clases para que pueda leer y escribir, en privado. Un día a la semana, un ratito, le das una hora y va aprendiendo. Pero mientras tanto, esa persona retiene mucho en la mente, mucho más que los que sabemos leer y escribir. Sabés que el que no escucha ve muy bien y sabe el movimiento de los labios. El que no ve tiene muy buen oído. Entonces es como que se desarrolla. Y el que otro de las habilidades de cada persona, ¿no? Bueno, ahora no me sale la palabra correcta en el nombre poderoso de Jesús. Vemos que ¿cómo vas a enseñar si no sabes la Biblia? Tenemos que ¿cómo vamos a guiar si no conocemos cuál es la palabra de Dios? Y la consecuencia de no serlo, de no saber la palabra de Dios, de no tener obediencia, es el desorden que va a haber dentro del templo. Porque Dios es orden. Dios, vemos en Génesis, en el libro de Génesis, ordenó todo primero. Luego creó. Vos no podés tratar de formalizar, hombre o mujer de Dios, una congregación si es todo un desorden. Entonces, en el orden, en la sujeción, en el conocimiento de la Biblia, es donde está la sabiduría. Es muy bueno leer libros, ¿eh? Eso instruye, pero cada autor tiene su visión propia, su opinión de los temas. Y es necesario tener una sola doctrina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Creador, Jehová Adonai, Jehová Jireh. El Hijo, el Salvador, Jesucristo Mesías. Espíritu Santo, vienen los dones, la unción, el que está en nuestro corazón. Pero hay un solo Dios. Todas esas tres cosas es un solo Dios. Está en Génesis 1:26. Solo uno. Solo estaban junto al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era un solo Dios. No hagamos una cosa. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero lo vemos cuando Jesús se bautizó. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Pero debemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El líder no debe ser iracundo, peleador. Debe saber guardar un problema del hermano. Alguien le comenta algo, callarse, no ser andar en el chusmerío, andar en las cosas que se lo contó a él, se calla. Ore.
sujeto no debe actuar por sí, sino bajo la sujeción del pastor, el pastor general o obispo o apóstol, los pastores, ¿no? Va así en rango. Todo pasa por el que está. ¿Por qué? Por la responsabilidad. Yo cuando hay algo que no estoy de acuerdo totalmente, no quiere decir que esté en desacuerdo, le digo, corre por tu cuenta. Yo dije tal cosa, a un líder, a un pastor o algo, bueno, eso corre por tu cuenta. O sea que estás sabiendo que delante de Dios es la persona que se va a hacer cargo, esa hombre o mujer, diaconisa, pastora, pastor, lo que sea, se va a hacer cuenta esa persona delante de Dios. Bueno, el líder se reconoce por sus actitudes. Busca de Dios, aprende, como te decía, la palabra de Dios. ¿Te quedó claro? El líder se reconoce por sus actitudes, por su modo de hablar. Mira, podemos hablar muy lindo en la iglesia, pero ¿qué pasa? Cuando querés acordar, hemos escuchado personas que se les salió una palabrita fuera de lugar. Otra de las cosas es el cómo nos expresamos el uno hacia el otro, ¿no? Pastor, pastora, siervo, sierva, si es un diácono, tratarlo ya también con respeto, a un misionero, que es también como un pastor, empezar a tratarnos, porque si nosotros tenemos mucha así poco respeto, los otros no van a tener respeto. La congregación se tiene que acostumbrar a que haya un respeto, porque las muchas bromas, el mucho tuteo trae a confusión y después a una confianza que no se tiene sujeción. Y esto se los digo por experiencia de años. Otra de las cosas es la visitación. Ser ordenado y visitar a los demás por orden de los pastores, los diáconos o los líderes. La imposición de manos solo para pastores. En adelante. Después los copastores y demás, bueno, como mujeres, los que dé órdenes el pastor, como las alabanzas, oraciones en general. Y tiene que haber a uno a cargo de cada cosa, si es que ya está formándose la congregación, ¿no? Participar en los días que están ellos, ahí vas a ver el testimonio de cada uno, si es salvo por un trabajo o una cosa. Los testimonios deben ser cortos, no más de 8 minutos. Una vez que acostumbras a la congregación ahí, en las alabanzas, en la congregación, o porción de la lectura bíblica, una alabanza, si alguien quiere participar, una porción bíblica, porque no se dé tampoco toda una prédica, si es una participación de un hermano. Los cultos no más de 2 horas, 1 hora y media o 2. Y la prédica no más de 25, 30 minutos si hay una visita. El liderazgo se nota en las personas. Otro detalle, no faltan las reuniones, como te decía. Son de llegar con anticipación. Siempre están dispuestas a toda actividad. Porque a veces uno puede llegar tarde por una situación, pero llegar siempre tarde no se tiene comunión con Dios. Y como yo digo, llega uno agitado, llega nervioso. El que está trabajando en la obra de Dios, el diácono, el líder, tiene que ser uno de los primeros que llega ahí, se preparó las cosas, se puso a orar. Cuando vienen los hermanos, si es una casa de familia, ya está orando, ya están en la alabanza. Eso da un clima hermoso, un ambiente de unción. Hoy tratemos de no influenciarnos o tomar como modelos grandes siervos de la televisión. Seamos auténticos, sinceros. Podemos tomar lo bueno y quitar lo bueno, lo malo, ser sabios. Vemos que hay ministerios que son todos iguales, y Dios no nos hizo en serie. Dios nos hizo personas individuales. Entonces, ¿sabes que a veces ves sobre esa persona que hay una unción de parte de Dios, pero quiso imitar al otro y no, esa unción no era para él? Eso no era, y se está perdiendo una bendición. Por eso sea auténtico. Sí, podés fijarte, aprender de lo que el otro. Viste que a veces hay hermosas prédicas, pero cuidado, porque a veces dan prédicas que se van saliendo de la sana doctrina, y eso en otra lección lo vamos a estar tratando. Estamos en tiempo de unción, de dones, y el enemigo lo sabe. Eso lo vimos en Joel cuando dice que en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, cuidado cuidado.
¿no es cierto?, siervos del Altísimo, que no entre como una pequeña idea de un por qué el sí.